Gracias, señor presidente. Quisiera que se oficiara al Ministerio de Defensa y también a Capredena, a ver si es posible que nos informen de los motivos por los cuales 22 funcionarias y funcionarios de ASMAR Talcahuano, que en reiteradas oportunidades han demandado ya a varios ministros de Defensa en varios gobiernos, a través de su dirigente Michael Capetillo, hoy día con Cristian Lagos, quien encabeza la directiva del sindicato ASMAR, de que los funcionarios con hasta 28 y más años de pertenencia a sus cargos no han podido jubilar. Y hoy día la oferta o la probabilidad de hacerlo por la AFP con las condiciones que sabemos, o sea, al final es salir en la inopia, es salir al desamparo absoluto. Hay un vacío legal, señor presidente, entre el 84 y el 85, febrero del 84 y noviembre del 85, que permitió que por dictámenes de Contraloría funcionarios pudieran volver a Capredena, de donde estuvieron. Estuvieron en Capredena y fueron cambiados. Es por eso que queremos solicitar formalmente al señor ministro de la Defensa, por cierto, a la Armada de Chile, que administra y a la cual depende directamente ASMAR, en que la solicitud de dichos funcionarios y funcionarias sea acogida. Estamos en pos de ir generando justicia en torno a la verdadera desgracia que han sido las AFP para los trabajadores de este país. Y cada vez que podemos hacer correcciones al modelo, mediante leyes o indicaciones, esto es posible. Estamos discutiendo una ley que reforma el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Este es el momento para llegar a un acuerdo e incluir a estos funcionarios y funcionarias de ASMAR. Creo que perder esa oportunidad sería pisotear derechos que estos trabajadores tienen, y si el gobierno es consciente de lo que se hizo al introducir a la fuerza a los trabajadores de la AFP o al establecer, digamos, su traspaso de Capredena a las AFP, tiene hoy día la oportunidad de corregir. Los funcionarios han sido respetuosos, conscientes, han venido insistiendo por los mecanismos formales. Yo espero que el gobierno y particularmente el Ministerio de Defensa y quien lleve adelante el proyecto de ley de reforma previsional de las Fuerzas Armadas puedan, mediante una indicación, incorporar a estos funcionarios, ya que una ley especial es sin duda más dificultosa. Este es el momento y no otro, para que no nos vendan tipo de soluciones que no son factibles. Es posible hacerlo, es un número reducido de recursos, aquí hay un fondo de justicia. Los funcionarios que puedan volver a Capredena, señor presidente, intentando salvarlos de las garras de la AFP, debemos hacerlo. Hasta que no cambiemos la AFP, que es la aspiración que tenemos el próximo gobierno, de terminar con este sistema y generar un sistema, por cierto, que cumpla con las promesas, ya que el actual ha sido completa responsabilidad del pago del Estado. El 60% de las pensiones están recibiendo la garantía del Estado y, por lo tanto, el Estado sigue pagando, no habiéndose cumplido las promesas de la AFP. Del mismo modo, señor presidente, quiero señalar y advertir, hoy día estuvimos a punto de discutir el proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte, para quienes integramos la Comisión de Educación hemos sido claros. Este es un ministerio que va a ponerle una chapa al ministerio, pero que en definitiva no lo convierte en tal. La mayoría de las asociaciones, la totalidad de las asociaciones de funcionarios han manifestado su opinión contraria a este proyecto de ley, ya que no cautela sus derechos laborales, se produce un conjunto de circunstancias en las cuales los trabajadores pueden salir afectados, y siento de que no es posible de que la creación de un ministerio sea, digamos, crear 4 seremías y ponernos fechas 5 o 6 años para tenerla en todo el país. No hay un solo recurso adicional que permita a ciencia cierta establecer que el IND se transforme en un ministerio de verdad. Va a ser un fraude. Claramente, si se traspasan estas condiciones, va a ser un fraude. Y se lo hemos dicho de manera responsable a los ministros, se lo hemos dicho al gobierno. Todos coincidimos que Chile merece y debe tener un Ministerio del Deporte, pero un Ministerio del Deporte financiado, que se preocupe del deporte de élite, de alta competición, pero también del deporte popular. Y para eso se requieren más recursos, infraestructura, institucionalidad y funcionarios debidamente resguardados en sus derechos. Eso significa entonces que aquí tiene que haber un acuerdo, señor presidente, entregarle la facultad, como lo ha hecho este gobierno, a un reglamento o un decreto, el cómo se establece y se organizan los ministerios que se están creando, es una irresponsabilidad no solo con los trabajadores, es una irresponsabilidad con los supuestos beneficiarios. Si Chile va a tener un Ministerio del Deporte, tiene que ser un Ministerio del Deporte que recoja lo mejor de la experiencia internacional y particularmente que contenga una infraestructura
que pasa por el recurso humano, que son sus trabajadores. Pasar por encima de sus derechos, señor presidente, va a menoscabar este mal llamado Ministerio del Deporte en estas condiciones. Y si no se aprueba ahora, se aprobará en el próximo gobierno. Pero lo que Chile requiere es un verdadero ministerio, no un Instituto Nacional del Deporte con una placa de ministerio, porque no tiene ninguna de las condiciones en este proyecto para hacerlo. Yo quisiera que esta intervención se le hiciera llegar a la señora ministra de Educación, al señor director del Instituto Nacional del Deporte, y que el Gobierno y el Presidente de la República pudiera respondernos por qué se guarda esa facultad, por qué no se fija la planta, no se fijan los cargos, por qué no se pone una vez fin a los contratos a honorario y a contrata y se fija una planta que determine exactamente el personal, la especialización y las condiciones laborales para que este ministerio se cree. Señor presidente, no estoy disponible para seguir aprobando ministerios, proyectos de ley que contengan funcionarios a contrata y honorario. El Estado es un pésimo empleador y si continuamos con esta política no vamos a enderezar un árbol que ya está chueco. El Estado tiene que dar el ejemplo en materia de respeto laboral a sus trabajadores y crear, digamos, ministerios sin respetar la opinión de los trabajadores, la voluntad de los trabajadores es un pésimo precedente. Pido que esta intervención sea enviada al Presidente de la República, a la ministra y al señor director nacional del Instituto Nacional del Deporte y también a los sindicatos de trabajadores del IND. Señor presidente, quiero que se oficie a la Subsecretaría de Pesca a fin de que nos pueda informar del estado actual de los recursos bentónicos a lo largo de la costa de todo Chile. Los pescadores, buzos, mariscadores de recursos bentónicos, estos son de orilla, de profundidad, están en una situación absolutamente grave. Lo están también los pelágicos, los Servinas de Anchoveta, los del Jurel. Las cifras revelan de que es un recurso que está sobreexplotado. El Estado tiene una responsabilidad, autorizó una sobreexplotación el año pasado, el 2012, lo advertimos, estaba en Perú veda de la sardina anchoveta y aquí pescábamos sardina anchoveta de 12 centímetros, es decir, en la edad donde estaban allí los peces con huevos. Lo denunciaron los tripulantes industriales, lo denunciaron los tripulantes artesanales, sin embargo, se siguió pescando y hoy día vemos los resultados. Esto le va a costar millones y millones de dólares al Estado de Chile, pero los que no pueden pagar el costo de estos errores son, por cierto, los propios pescadores artesanales. En el caso particular, apelo por los trabajadores bentónicos, buzos mariscadores, que están sin ningún tipo de subsidio en este esfuerzo que ha hecho el gobierno por apoyar esta crisis, y particularmente a la Federación de Pescadores, cuyo principal recurso es la jibia. La jibia, señor presidente, no sé si la ha probado, es un manjar exquisito. El que no está prevenido lo va a confundir con el pulpo. Lo pescan, por cierto, los pescadores artesanales, con una arte de pesca que es espinel, la sacan de 1 a 1 para el consumo humano. Pero está la pesca de arrastre que hacen los industriales, y son miles de toneladas. Y lo más increíble, no hay un solo estudio que establezca cuál es el ciclo biológico de reproducción de la jibia. De hecho, ni siquiera hay cuota, porque no es una pesquería que esté clasificada. Señor presidente, si no ponemos ojo, si no establecemos un estudio inmediato del ciclo reproductivo de la jibia, de las condiciones en que puede ser extraída, vamos a liquidar un producto que era acusado de ser el depredador del jurel, luego el salvador de la harina de pescado, porque la industria sigue haciendo harina de pescado con la jibia, aun cuando hay una demanda del mercado japonés y el mercado de Oriente extraordinario para este producto, cuando es pescado con técnicas de pesca que solo pueden tener los pescadores artesanales. David Castro, señor presidente de los jiberos de la región del Biobío, ha hecho un esfuerzo extraordinario por ser escuchado, por tener la jibia a nombre de los artesanales. Si en estos momentos de crisis lo único que pueden preservar una extracción moderada que permita ingresos para miles de familias y que no ponga en riesgo el recurso son los pescadores artesanales. Hemos reclamado con el ministro Longueira, con el actual ministro de Vicente, de que el recurso jibia quede de manera temporal hasta que tengamos una ley de pesca justa, asignado única y exclusivamente a los pescadores artesanales. De no ser así, corremos el riesgo de sobreexplotar el recurso, lo mismo que el resto de los recursos pesqueros que hoy día están en crisis. Yo pido que este oficio sea llevado al ministro de Economía, al subsecretario de Pesca, a Cernapesca, al presidente de la República, señor presidente, y que sea también enviado el oficio y su respuesta a las organizaciones de pescadores artesanales de la región del Biobío, de la 10ª región, particularmente los pescadores de jibia. Y en el caso de los bentónicos, que han estado hoy día y han conversado con el ministro de Vicente,
necesitamos, por cierto, pulir lo que va a ser la acuicultura. Se han depredado los mares, nos queda el recurso de la acuicultura, los pescadores tienen que ser educados, capacitados, para que puedan explotar el recurso a la orilla de mar o en tierra. Una ley de acuicultura es urgente y necesaria para poder cultivar el mar, cultivar los peces, cultivar los crustáceos, en definitiva, pasar una etapa diferente. Los pescadores de uso bentónico tienen áreas de manejo, señor presidente, pero están contaminadas. Y en el caso de Talcahuano, por el derrame de petróleo de ENAP, han pasado ya casi 6 años sin que haya habido un peso de indemnización a los trabajadores y particularmente los buzos y mariscadores en Talcahuano, después de un error garrafal de ENAP. Hay un juicio pendiente, ENAP sigue defendiéndose malamente, señor presidente, echándole la culpa a la compañía aseguradora, los recursos están disponibles, pero no ha sido posible que los trabajadores sean compensados, indemnizados, y yo espero que ENAP pueda resolver esto a la brevedad. Por lo tanto, pido su oficio a la Empresa Nacional del Petróleo, a fin de que nos pueda informar cuál es el proceso de este juicio, que representa un problema para ENAP, porque tiene que resguardar activos para resguardar esa demanda. Aquí ya está comprobado el daño, la responsabilidad de ENAP está establecida, los que no son responsables, los que están pagando las consecuencias hasta ahora, son miles de pescadores y sus familias de la región del Biobío, particularmente de Talcahuano. Del mismo modo, señor presidente, quiero que se oficie una vez más a Sename y al propio presidente de la República. Yo quiero decir que en esta misma hora de incidente, que por cierto no se transmite por televisión, señor presidente, es una decisión absurda del comité editorial de TV Senado, no se transmite. Es una decisión arbitraria que lesiona el derecho de las minorías a expresarse en este espacio. Yo espero que eso sea corregido, señor presidente, si no me veré en el derecho a hacer uso del reglamento, pedir la hora cuando sea necesario, y si la verdad es que un comité editorial está empeñado en que las minorías no se expresen en este espacio, bueno, entonces no se expresa nadie. Y quiero, en la mejor de las formas, planteárselo, señor vicepresidente, presidente en ejercicio, a fin de que esa reunión se ejerza y se pueda devolver la transmisión de televisión de la hora de incidente, porque hay alguien que le teme a las cosas que se dicen a la hora de incidente, señor presidente. Pero en democracia, yo creo que no hay que temerle a más democracia, que es el derecho de los senadores a hacer expresión de sus puntos de vista. Pido un minuto más, presidente. Termino señalando, señor presidente, que con fecha 13 de junio hicimos una larga intervención sobre la situación crítica de violación de los derechos de los menores de Sename. 13 de junio le informamos al presidente de la República en una intervención larguísima, de páginas completas, de los graves atropellos a los derechos, particularmente los atropellos sexuales que estaban sufriendo los niños en dicho centro. Denunciamos esto hace un año, señor presidente, y no se tomó ninguna medida. Pido que sea reenviada copia de mi intervención al presidente de la República, a la ministra de Justicia, al director de Sename, a todos los organismos sociales privados que están hoy día preocupados de este tema. Aquí, en esta hora de incidente, hicimos la denuncia, pedimos correcciones y no fuimos escuchados. Y por último, señor presidente, solicito que el Ministerio de la Vivienda informe de la situación de los departamentos de Camilo Lavarría y de Centinela número 2 para saber la fecha de entrega y particularmente la protección que se está dando a los graves problemas técnicos que han presentado. He dicho.